Vamos a caminar un poquito para adelante, vénganse conmigo, porque tengo que decir algo. No me puedo quedar callado. Tengo que decir algo, pero quiero decírselo a ustedes bien sentaditos, viéndolos aquí a la cara. Déjenme bajar, ustedes bajen si quieren también, vénganse. Vamos aquí bien cerquita, aquí ve, bien cerquita, aquí. Tengo que decirle, el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral Constitucional del país, ha anunciado el cronograma electoral, respetando firmemente las negociaciones y acuerdos que a través de un diálogo incluyente vienen desde Noruega, México, Barbados, y que se ampliaron en el Acuerdo de Caracas recientemente. Venezuela, un país agredido, acosado, en guerra económica, sancionado, no ha dejado de hacer ni una elección de las que nos ha tocado. En medio de la peor guarimba 2017, hicimos 3 elecciones constituyentes, gobernaciones y alcaldías, y las 3 las ganamos de calle. En medio de las peores sanciones, fuimos 2018 a elecciones presidenciales también. Luego, en medio de una pandemia pavorosa, cumplimos el cronograma constitucional. Y en el 2020 se llamó al pueblo a votar para elegir como correspondía una nueva Asamblea Nacional que el pueblo se dio con su voto popular. En el 2021, año que todavía estaba crujiendo la economía, se pudo haber suspendido las elecciones de gobernaciones y alcaldías. No. Asumimos el reto, porque el día de los cobardes no nació ninguno de nosotros. Y salimos a ganar y ganamos las gobernaciones y ganamos las alcaldías. Ahora ellos tenían una cháchara de que íbamos a hacer una maniobra, que íbamos a provocar no sé qué conflicto mundial y que íbamos a suspender las elecciones. No nos conocen, oligarcas de los apellidos, bandidos de la ultraderecha, criminales que han pedido las sanciones y no nos conocen. El CNE ha hablado, palabra sagrada, y nosotros decimos, con el anuncio del CNE de elecciones presidenciales 28 de julio, amén, vamos a elecciones presidenciales. Y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria. ¡Que viva la democracia venezolana! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la unión del pueblo! Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, hoy se cumplen 11 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Hoy el programa lo vamos a dividir en 2. Vamos a hacer unos trabajos. Primero, asistimos hoy a la Asamblea Nacional para varios puntos, entre ellos una resolución de aprobación para la conmemoración del 11 aniversario de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, mientras se estaban dando algunos actos en el cuartel de la montaña. Habló la hija del comandante Chávez, Rosines Chávez. Hubo otros actos, una cantata, estuvo toda la familia del comandante Chávez allí. Al mismo tiempo, también se estaba dando otro acto se estaba lanzando la gran misión de igualdad y justicia
con el presidente Nicolás Maduro. Desde esta mañana se han celebrado varios actos. Y hoy el Consejo Nacional Electoral dio la fecha para las próximas elecciones, 28 de julio. Hoy recibimos la noticia, por cierto, empezando la sesión de la Asamblea. También hoy intervinimos, yo traté de bajar el video, pero no pude. La Asamblea Nacional transmite en vivo, transmite con una calidad extraordinaria a NTV. Una calidad extraordinaria, pero el video todavía no ha sido colgado, pues, o sea, está en vivo, puedes verlo, pero no ha sido colgado y no he podido bajarlo. Donde tuve una intervención por una resolución en contra de y en apoyo a la denuncia que hace el comandante presidente Nicolás Maduro con relación a la propaganda, esta campaña que están haciendo en contra de nuestros camaradas, los que se fueron en esta diáspora. Yo hoy decía en mi intervención que la voy a pasar el sábado. Hoy lamentablemente no la puedo pasar, además que hoy vamos a dedicarlo un poco más al tema del comandante Chávez. Yo decía hoy que se había provocado una diáspora programada. Yo aquí tengo, porque el discurso lo leí, le dije a Jorge, en el momento que iba a subir, que decía, para no dispersarme, era mejor leer el contenido. Aparte que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Uno no tiene mucho tiempo para qué vaina. Estoy tratando de abrir el documento y no lo puedo abrir. No lo puedo abrir, chicos. No puedo abrir el documento. Bien. Ok, no hay problema. Porque yo, de todos modos, el próximo sábado voy a traer la intervención. Yo decía allí que primero que la denuncia del presidente Nicolás Maduro tiene toda la seriedad del mundo. Hay una campañita de desprestigio de toda la migración, la que ellos mismos provocaron, qué decirlo. Yo hice un análisis histórico. Dije, esta migración no solamente fue provocada al principio, y eso tenía un objetivo. Nuestra migración, le empezaron a nuestra juventud aquí, a nuestros profesionales y al pueblo, le empezaron a mostrar un país sombrío, un país que se estaba acabando, mientras estaban aplicando el decreto Obama y las medidas coercitivas unilaterales criminales. De hecho, recordé que el Clan de Lima, estos mafiosos del Clan de Lima, habían llamado como presidentes de cada uno de esos países, habían llamado a una especie de política de abrazos abiertos para que salieran del país. Claro, el objetivo era crear la diáspora, es decir, hacer una especie de diáspora obligada, programada, para sacar en momentos de muchísimos problemas originados por por el bloqueo de nuestras cuentas, por no tener dinero, todas las cuentas bloqueadas, no poder pagar nada. Y obviamente recuerdo que el presidente Nicolás Maduro, cuando estábamos en la constituyente, fue y dijo, en silencio fuimos trabajando, pero realmente se estaba recibiendo de cada $100 menos de $1. No sé si recuerdas ese discurso. Haciendo de tripas corazón. Él decía, en silencio estuvimos trabajando. Hubo que pasear para poder conseguir recursos, para poder conseguir gasolina, para poder conseguir alimentos. Secuestran 2 veces
a Alex Saab se lo llevan al norte, quien iba por el mundo buscando recursos, buscando alimentos. Igual pasó con las medicinas. En plena pandemia a nosotros nos negaban las mascarillas, nos negaban las bombonas de oxígeno, nos negaban, sí, o sea, fue una guerra total. Y claro, eso se lo mostraron a esa juventud. Dijeron, este país está acabado, la dictadura va a caer, porque ese era el objetivo, y al mismo tiempo era sacarnos, restarnos del país a migrantes, muchos de ellos profesionales, que iban en busca de mejoras económicas, pero llegan a Estados Unidos y con lo que se encuentran es con que las únicas plazas de trabajo que estaban encontrando eran plazas de trabajo que ni siquiera los norteamericanos las querían. Amén de, que hay que decirlo también, hizo una comparación con los espaldamojadas mexicanos, amén de los salarios muy bajos que le han estado pagando a nuestra migración en el exterior. Les pagan por debajo porque van ilegales, muchos de ellos iban sin pasaporte, entonces siempre pesaba sobre ellos la espada de Damocles de la deportación. Te pueden deportar. O te denunciamos a la migra, lo que llaman ellos allá la migra. Claro. Entonces, con mucho esfuerzo, muchísima de la gente que se fue, con mucho esfuerzo salieron adelante, pues. Unos trabajando en parking, otros trabajando en baños, otros trabajando como cuidadores, otros trabajando como lavaplatos, lo que sea, pues. Pero empezaron a todo delivery, pues. Empezaron a trabajar gente que eran profesionales, ingenieros, arquitectos, ¿cómo se llama? Médicos. No podían ejercer porque simplemente en esos países no les permitían ejercer sus carreras porque no eran graduados allí. Esa fue la primera trampa, ¿no? Le dijeron, aquí hay una política de brazos abiertos, regresen, retornen, vénganse, salgan de ese país dictatorial, de ese país tirano, con un tirano llamado Nicolás Maduro, y nos arrebataron a un importante sector de profesionales, y hay un importante sector también de trabajadores, gente que no tenía ninguna carrera, pero eran excelentes trabajadores, y de repente se encontraron con nada en las manos. Estamos hablando de cuando las medidas coercitivas estaban en su momento más genocida. Eso que el presidente lo llama muchas veces las bombas, esas bombas que se provocaron. El hecho claro es que llegó un momento en que les empezó a fastidiar el hecho de que llegara la gente a otros países a buscar trabajo. Obviamente, y por las consecuencias de las crisis que tienen esos países también, el nativo de ese país ve como un peligro las diásporas. ¿Por qué? Porque le pueden quitar su trabajo. Le pueden quitar sus puestos de trabajo. Eso es lo primero que ven. ¿Qué origina eso? Bueno, origina, primero que nada, una xenofobia marcada, pues. Hay países, por ejemplo, el caso de Perú, el caso de Chile. Hay países que practicaron la xenofobia, el chauvinismo criminal de una manera muy, muy especial. ¿Por qué? Porque el señor Julio Borges en el año 2017 hace una declaración, donde habla que Venezuela es la plaga de Latinoamérica, es decir, el venezolano pasa en ese momento a ser considerado una plaga en potencia o un delincuente en potencia. Recientemente han venido intensificándose la campaña de que supuestamente venezolanos estarían cometiendo delitos en Estados Unidos y en países de América Latina. Y han estado incrementándose las agresiones a familias, a gente trabajadora nuestra que está siendo maltratada, humillada en esos países, muy especialmente Perú y Chile.
Son dos países que muy especialmente han tenido, incluso en Chile, a un campamento lo quemaron, ¿te acuerdas? Con todo y lo que los quemaron y todo. Y aparte de eso, esa campaña que la inicia el señor Julio Borges, el genocida, el criminal prófugo de la justicia, Julio Borges, con su declaración de la plaga, y aparte de eso, tomen ustedes en cuenta aquel famoso documental que solamente lo vieron en Miami, o solamente lo veían los locos, los tarados, pues, que era el tema de la plaga chavista, pues la chavista, la plaga del siglo XXI. O sea, un documental asquerosísimo que no se lo tragan ni ellos mismos. Pero nos dimos cuenta de algo en este interín, ¿sabes? Cuando el presidente hace la denuncia, estamos entrando justamente a una etapa de agresión porque la señora inhabilitada, María Corina Machado, que está inhabilitada, crean unas supuestas primarias que fueron un fraude, en donde sin ningún tipo de supervisión se adjudicó yo no sé cuántos millones de votos. Bueno, el imperialismo norteamericano y ciertos sectores comenzaron a verla a ella como la única candidata. Pues es más, de hecho, ese sector golpista considera que todos los demás sectores de la oposición, que es más del 97% de todas las fuerzas políticas y fuerzas sociales del país, entre chavistas, fuerzas sociales, Fedecámara, comercio y partidos políticos de oposición, son el 97%. Y ese 3% consideró que aquí no había más oposición que ellos mismos. Se van a Barbados, vienen de México, incumplieron, violaron varias veces la firma que ellos mismos hicieron porque no cumplieron. Ustedes recuerden nada más, ellos ofrecieron 3.600 millones, creo que eran 3.600 millones de dólares, les ofrecieron que lo iban a entregar. Porque a la hora de la chiquita, quienes sí viven muy bien son esos sectores reducidos que viven en barrios emborrachándose como el señor Antonio Ledesma, otros genocidas, o como el señor Leopoldo López, son los que viven metiéndose el billete en el exterior. Los demás, tú sabes, inmediatamente con estas campañas lo primero que hacía un nacional, un norteamericano, un gringo, o un peruano, o un chileno, o un argentino, un paraguayo, un uruguayo, un brasileño, era voltear, ver un venezolano y ver las propagandas en donde venezolano mató, venezolano atracó, venezolano tal cosa, ¿ves? Y empiezan a relacionar como que si nosotros estamos enviando infiltrados, delincuentes y narcotraficantes para Estados Unidos y para los países de Centroamérica y América Latina, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa con esas poblaciones? Se activó un mecanismo de respuesta muy perverso que se activa en los pueblos cuando esa misma propaganda les dice hay un enemigo común. Y el enemigo común era el venezolano. Sí, pagaron todo. Yo hoy una de las cosas que iba a decir, que no la pude decir, pues el tiempo es corto también en la intervención. Una de las cosas que iba a decir, ¿quién me dice a mí o quién me enseña a mí las estadísticas en Estados Unidos, las estadísticas en Chile, las estadísticas en Argentina, las estadísticas en Perú, sobre delitos cometidos, de cuántos venezolanos cometen delitos en esos países? Eso sería bueno saberlo. 100 a 1. O sea, un venezolano por cada 100 delincuentes. 1.000 a 1. 100.000 a 1. Y así todo, en Estados Unidos nada más, se han batido récords de agresiones y de disparos y de heridas y muertos por armas de fuego. Y no son precisamente venezolanos. Se cometieron más de 68.000 delitos hace poco, de los cuales 2 o 3 venezolanos aparecieron, como pueden haber aparecido de descendencia cubana, de descendencia dominicana, de descendencia mexicana, de descendencia de otros países de América Latina.
Pero ellos empezaron a resaltar fue al venezolano. ¿Por qué? Porque eso tiene dos vertientes que son bien importantes nosotros señalarlas ahorita. Tampoco las puedo decir hoy en la asamblea, por eso quiero el día sábado, no solamente voy a poner la intervención mía en la asamblea, sino que quiero leer el documento, yo lo tengo. Dos vertientes. La primera, ejercer presión sobre Venezuela, sobre el tema de delincuencia, narcotráfico, para hacer ver a la opinión pública internacional que Venezuela es un estado forajido. Y justamente en un año 2024, que es año electoral, justamente en un año electoral, y justamente cuando se hizo una mesa de negociación larga y ampliada, en donde todos los sectores del país se pusieron más de 37 fechas y se decidió por una. La que se hizo por consenso, 28 de julio del 2024. Pero luego que ellos ven esas mesas de negociaciones, el resultado que tienen y con la desesperación de una señora que anda de loca por ahí declarando recientemente, ahorita en Todo Noticias, anteayer, hace 3 días, la señora declaró en Todo Noticias que este país estaba gobernado por narcotraficantes. Y esa señora anda impune. Anda impune. Hoy estaba Pedro Carreño, había pedido una investigación seria, porque ella tiene que, lo que ella ha afirmado, de que aquí se hace, de que es el mayor distribuidor de cocaína del mundo y de que este país lo gobiernan narcotraficantes y mafias, ella tiene que demostrarlo en tribunales. En tribunales. Esa es la primera vertiente, es decir, convertir a nosotros en un país forajido, un país que no tiene, que está anarquizado totalmente, cosa que no es cierta, pero eso es lo que quieren hacer ver al exterior para, muy simple, el objetivo principal, cuando sucedan las que van a suceder, que van a pasar, las elecciones el 28 de julio, y vean que nosotros vamos a darles una derrota aplastante y la victoria nuestra va a ser enorme, ellos negarse a aceptar los resultados de esas elecciones y desconocer de nuevo el CNE. Fíjense que la fecha la aprobaron por unanimidad todos los rectores del CNE, todos, y hay rectores que son de ellos, que son de los sectores opositores, y todos aprobaron la fecha del 28 de julio. Pero ellos piensan desconocer los poderes. El poder electoral ellos lo van a desconocer. Las elecciones las van a desconocer. Estados Unidos las va a desconocer y va a volver con el mismo cuentico de Narnia. Mientras la loca anda diciendo todo lo que dice para arriba y para abajo. Cosas de locura, pues. Digamos, en Todo Noticias. Este órgano fascista que tienen que ha sido uno de los principales medios de comunicación en contra de cualquier partido político de izquierda y que vive nada más que metiendo a Nicolás Maduro en el tema, porque hay una cosa que está pasando en Argentina, para que lo sepan. Argentina tiene un problema enorme. Acaban ahorita de tomar todos los medios de comunicación, porque no quieren hacer lo mismo que están haciendo Estados Unidos y está haciendo Europa con relación a RT y a Sputnik, pero no quieren que haya noticias. ¿Por qué? Porque tienen una crisis económica galopante que se ha exacerbado con la pretensión de Milei de irse a una privatización total del país y desaparecer el Estado. ¿Qué necesitan ellos? Un enemigo. ¿Y el enemigo quién es? Venezuela. No solamente entrevistaron a María Corina. Ustedes recuerdan el exmilitar que recientemente fue desaparecido, salió Iván Simonovic y dijo que los aparatos del Estado de aquí habían ido allá en una especie de comando secreto, entró, lo secuestró y se lo trajo. Él decía que estaban aquí, que ese militar estaba aquí, exmilitar, porque hay que decirlo. Pero el muerto llega a los 3 días, compadre. Apareció el muchacho asesinado.
¿Qué elaboraron luego que Iván Simonovic queda como lo que ha sido siempre? Una basura, ¿verdad?, que ha venido ganando dinero a costa de eso, de estar hablando, de inventando miseria. ¿Qué es lo que pasó? Pues encuentran el cuerpo y ahora sale la fiscalía chilena diciendo que hay una relación directa con algo que se llama el Tren de Aragua, que ahora resulta que el Tren de Aragua tiene vinculaciones en todos los países, incluyendo Estados Unidos. Cosa, ¿no? Incluyendo Estados Unidos. Y que, por supuesto, nosotros somos los que estamos enviando al Tren de Aragua para allá, pues. O sea, el chavismo, pues. El chavismo narcotraficante, el chavismo tirano, tal. El chavismo delincuente, pues. Estamos mandando, es más, de hecho, que cada uno de esos delincuentes que cometen delitos en Estados Unidos o en países de América Latina son infiltrados nuestros para crear descontento. En ese Todo Noticias llegaron a decir, es que son inteligentísimos porque fueron preparados para venir a desestabilizar a Argentina. Es más, dijeron, los hechos en donde se les volaron los ojos a más de uno en Chile, en el gobierno de Piñera, que se violaron todos los derechos humanos, no, eran venezolanos y cubanos, agentes venezolanos y cubanos preparados intelectualmente para crear las condiciones de desestabilización en esos países. Una cosa terrible. Eso ha venido increciendo, han ido atacando, pero hay otro objetivo, otra vertiente, que yo hice la denuncia hoy, la hice en la Asamblea Nacional. Desde el año, en la primera década del 2000, estamos hablando 2010, cuando salieron aquellos vagabundos de aquí, Patricia Poleo, Colina y todo esto, que son los primeros que llegan allá, estos señores montan una cosa que le llaman Orbex. Y hay otras ONG también similares que le llaman ONG para la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Y contra la tiranía, pues, por supuesto. Primero contra Chávez y ahora contra Maduro. En ese momento, ellos comienzan a ver que hay negocio. A medida que llegue gente, nosotros le conseguimos a través de unos bufetes que van creando, nosotros le conseguimos la visa de trabajo, no la green card, la visa de trabajo, pues para que pues tengan permiso de laborar dentro del territorio norteamericano. Pero hay algo peor. Patricia Poleo y Colina han venido, pues lo pueden ver si ustedes quieren. Mire, ustedes métanse en factores de poder, en Agárrate. Métanse en todas estos programitas de Miami y se van a encontrar con un factor común. Propagandas de abogados que te prometen resolver tu situación legal dentro de Estados Unidos. ¿Ve bien? Ok, ese es el negocio. Pero ahora viene, porque en ese negocio ellos van cobrando. ¿Por qué? Porque la persona que llega, que está asustada, porque por supuesto está ilegal dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Agarra y entra en esa mafia de abogados que le van a decir, tranquilo, tú me vas a pagar tanto, pero yo te voy a conseguir la visa de trabajo. Claro, esa visa de trabajo se renueva y cada vez que se renueva tú tienes que ir a ver al abogado y tienes que pagar. Se convirtieron en vampiros de su propia gente. En vampiros de su propia gente. Pero hay algo peor. Que tiene que ver con la planificación en contra de Venezuela. Modo nuevo o modus operandi nuevo. ¿Verdad? Ojo, esto no es nuevo. Realmente no es nuevo. Todos aquellos que iban llegando a Estados Unidos, que los abogados, vean ustedes el nexo que hay entre Marco Rubio, Departamento de Estado, y en tiempos de los republicanos, en tiempos de los demócratas. Pero hay un nexo directo entre Estado gringo, que es el que otorga esas visas, Estado gringo y estos bufetes de Miami.
¿Cuál es el vínculo? Bueno, la única manera de que a ti te entreguen una visa de trabajo, o por lo menos te ofrezcan asilo en Estados Unidos, es que tú declares sin prueba ninguna, sin nada que diga que eso pasó, sino simple y llanamente que tú firmes un papel en donde tú digas que tú eres un perseguido político y que fuiste torturado. Ese papelito, menganito, fulano, mengano, le agarran y dicen firma aquí, ellos firman y queda un documento írrito, sin prueba alguna, también, un documento írrito sin prueba alguna que pasa a engrosar, ya que el negocio entre el Estado y esos bufetes pasa a engrosar el expediente que tienen ellos montados en la Corte Penal Internacional sobre supuestas violaciones de derechos humanos. Y resulta, claro, tienen miles y miles de esos expedientes firmados en donde una persona que necesita la visa para poderse quedar porque está en su estatus ilegal, entonces inmediatamente le dice, tú vas a firmar aquí, pero tú vas a decir que tú eres un perseguido político. Y se ha convertido en otro negocio que a su vez le sirve al gobierno norteamericano para engrosar en carpeta la denuncia que ellos tienen en contra de Venezuela por violación de derechos humanos. Es para que tú veas lo perverso de lo que han venido haciendo. ¿Qué es lo que buscan con ello? Lo dijo hoy Pedro Carreño. Si yo establezco, primero, si establezco afuera, sin ser real, sin ser verdad, esa es la hipótesis, la narrativa, pero si yo establezco que Venezuela, y allá todo el mundo se lo cree, y no nos defendemos y dejamos que eso pase, si yo establezco que Venezuela supuestamente, como dice María Corina Machado, es la mayor productora de cocaína, tendrá que demostrarlo, es la mayor productora de cocaína, si yo establezco que Venezuela exporta delincuentes, si yo establezco que Venezuela vive un caos total y anarquía, yo estoy hablando de un Estado fallido, un Estado forajido, al que solamente le queda ser intervenido. Redondito el plan. ¿Ustedes creen que ahora mismo ellos se van a quedar tranquilos, no? No. Ahora viene una arremetida feroz contra nosotros. Feroz. Y más ahora, que se acaba de establecer el 28 de julio. De paso, creo que tienen que inscribir las candidaturas y tener ya los candidatos para marzo. 31. Sí, creo que el 31 de marzo, si no me equivoco. Tienen que haber, no recuerdo ahorita las fechas, pero bueno. Tiene que buscar su candidato. Ya nosotros tenemos el nuestro. Nosotros no tenemos la culpa de que ustedes se hayan dejado arrastrar por el tema de la candidatura de María Corina Machado. Inhabilitada, tostada, no va. Y ustedes lo sabían de hace bastante tiempo. Ya es para que ustedes tengan a la mano a un candidato o candidata. Ese es su problema. Pero María Corina no va. Fíjense usted que Enrique Capriles lo agarró hasta cabeza fresca. Se apartó. No quiso saber más nada de eso. Porque sabe que no va. Pero insiste, siguiendo el plan norteamericano, insiste en querer ser la candidata. Como dice ella, pues las elecciones no se pueden hacer sin mí. Eso es, ¿cómo se dice? El máximo exponente de la soberbia y de la locura, pues. El corte de registro es el 16 de abril. Corte de registro del CNE. De postulaciones 16 de abril. Jornada de registro electoral desde el 18 de marzo al 16 de abril. Jornada de registro electoral del 18 de marzo al 16 de abril. ¿Qué más? Convocatoria abierta hoy, 5 de marzo. No, la convocatoria es hoy. Ok. ¿Cuándo tienen ellos que postular los candidatos? Bueno, nosotros tenemos el nuestro ya. Hasta el 16 de abril. Hasta el 16 de abril. Muévanse.
muévanse. Por cierto, que los opositores, cuando yo estaba exponiendo hoy, hay uno que se molestó. No sirven para camioneros, ¿vale? Uno le dice la verdad y se molestan. No lo entendí yo. Bien. El hecho claro es ese, esa denuncia que yo estoy haciendo, porque yo sé que es terrible la mafia que tienen allí, sobre todo en Miami, esa mafia que tienen ellos con relación a las promesas que le hacen a los grupos, a gente que está asustada porque está pensando que en cualquier momento los mandan para acá. Y yo hoy dije al final del discurso algo que lo voy a repetir hoy, ahorita mismo. Miren, nuestro país es hoy por hoy uno de los países más prometedores, no solamente de América Latina, sino del mundo. Es un país que ha enfrentado a pulso, ¿saben? A pulso, con esfuerzo propio, ha enfrentado las medidas coercitivas unilaterales criminales. ¿Nos hacen daño? Sí, pero hemos salido adelante. Tenemos un mundo por delante. Entonces yo le diría a todos nuestros connacionales, independientemente de su ideología, si son de derecha o de izquierda, retornen, vengan a trabajar. Nosotros tenemos ahora mismo oportunidades por todos lados para salir adelante. Retornen. No permitan que lo sigan humillando, que lo sigan chantajeando, que lo sigan poniendo contra el piso. Que lleguen factores que son manadas de lobos, que son aupadas por unos medios de comunicación, estén enviándoles manadas de lobos para que los ataquen por el hecho de ser venezolanos, como dicen ellos, veneco. Pues no dicen veneco. Nos dicen veneco y sudaca. Corrección. Las postulaciones son del 21 al 25 de marzo. Las postulaciones son del 21. Fecha para postulación de candidatos del 21 de marzo al 25 de marzo. Eso está aquí. Está cerquita. 21 al 25 de marzo las postulaciones. Y la campaña es desde el 4 al 25 de julio. Hace aquí. A ponerse la apagada. Claro, yo hoy lo dije. Hoy yo estaba sentado cuando Jorge dio la noticia. Yo dije a ponerse la alpargata por lo que viene Joropo. Nosotros estamos seguros, ya nosotros tenemos nuestro candidato. Y miren, yo no sé, se molestaron porque uno agarra y le dice, miren, lo que está ante la vista no necesita anteojo. Eso está en anteojito. Y no se molestan, hay algunos que se molestan, hay algunos que agarran y brincan, ¿no? Rechazamos, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta rapidita a quienes rechazan lo que yo dije hoy en la Asamblea Nacional. La pregunta es muy simple. Dígame dónde estaba usted el 11 de abril de 2002. Dígame usted dónde estaba el 12 de abril de 2002. Solamente eso. Esa primera pregunta. Y a lo mejor nosotros caemos antipáticos por decir esas cosas. Aquí hubo mucho pecado de silencio, ¿sabe? Pecado de silencio. Cuando estaban haciendo todos los destrozos del mundo, nadie hablaba, mira. Todo el mundo estaba callado. Cuando quemaron a Figuera, todo el mundo estaba calladito. Ah, bueno, ustedes tendrían, yo me imagino que ustedes, algunos de ustedes, le habrá dicho, mira, vale, yo no acepto eso, ese ataque contra un venezolano. A lo mejor. Pero ¿qué pasó eso? Nada más que en una reunión fue que le dijeron ustedes, yo no me quiero meter en eso. Yo veo que hay gente que tú los ves, parecieran muy moderados, ¿verdad? Pero cuando como yo tengo una memoria malvada para las cosas malas, porque yo me acuerdo de todo, y yo volteo aquellos videos del 12 de abril, 12 de abril, 12 de abril, en Miraflores, digo, este no tiene nada que decirme. No tiene nada que decirme. Usted tiene que quedarse callado. Hoy me dieron un dato.
para que tú veas lo encochinado que estaba Alberto Federico Rabel. Encochinado, él tenía que irse y conseguir la nacionalidad colombiana. Yo no podía seguir aquí porque iba preso. Pero lo encochinado, me dieron un dato, pero ese dato lo doy después. Cuando uno dice que sabe con quiénes está tratando, que sabe que son genocidas, tienen mente genocida, no les importa y, lo que pueda pasar con el pueblo chavista, que tienen una ansia y sed de revancha terrible, que ha sido demostrada en varias ocasiones, como han enseñado los colmillos del fascismo en varias oportunidades. Solamente uno le dice al pueblo, miren señores, lo que les queda es, vamos a trabajar. Bien, señores, yo para culminar mi participación hoy en el programa, yo quiero poner el día de hoy, la doctora Olga Álvarez me hizo una entrevista en La Balanza. La entrevista era sobre los 11 años de la conmemoración de la partida física del comandante Hugo Chávez. Yo quiero repetir completo ese programa, así que se los dejo a disposición de todos ustedes. Rueda. Camina la historia queriendo saber más de ella, en medio de almas combativas para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Y vas venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color que se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los La historia busca el verso emotivo que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe. Siempre, día a día, ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Iba Chávez, carajo. Y va venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Yo le digo a Chávez, besale con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre, soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mírale, hombre, mírala desde afuera y mírala desde adentro. Pregúntale qué sienten, sus manos, su corazón, su pecho. Y va venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles.
Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Imposible no conmoverse hoy 5 de marzo, a 11 años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías. Y mucho más oyendo a Solimar, talentosa, hermosa, con una ternura muy particular, cantándole al comandante Chávez, por cierto, en un programa muy especial, el programa de La Hojilla. Y digo muy especial porque además hoy tenemos a su conductor en nuestro programa, que mejor que él para conversar sobre lo que significó y lo que sigue significando el pensamiento del comandante Chávez, su humanidad, su capacidad de entrega, su compromiso político con la humanidad, no solamente con la revolución bolivariana, sino con todos los pueblos oprimidos del mundo. Bienvenido a nuestro programa el diputado Mario Silva, conductor además de La Hojilla, diputado, miembro de la Comisión de Contraloría y reconocido comunicador político, analista político, sobre todo analista internacional. Muchas gracias por la invitación, Olga. Yo esta mañana cuando venía, pues es muy difícil, los 5 de marzo siempre es muy difícil hablar del comandante, pero yo estaba recordando una conversación que tuve con el comandante Fidel. En su momento no la entendí, luego tuve noción de lo, o sea, me llegó ese chispazo de lo que decía Fidel, que lo decía digamos, entre líneas, pero que te llegaba luego, ¿no? Él les decía, una vez estábamos sentados y me preguntó, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existe. Él mismo se iba contestando. Dijo, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existe. Dice, el tiempo es infinito, nosotros no morimos. Yo al principio me quedé, yo dije, bueno, lo está diciendo un hombre que toda su vida es historia, y es historia contemporánea, es historia de revolución. Y luego lo entendí perfectamente. El tiempo tiene dos fases, que es el tiempo finito, que es nuestra vida física, la que dura hasta que llega el momento en que te vas. Llega ese soplo y te desvaneces, ¿no? Te vas, queda el cuerpo. Y la otra es la vida infinita, que es lo que llamaba mi comandante Fidel la batalla de las ideas, que fue lo que nos trajo el mismísimo comandante Chávez, que nos trajo a todos nosotros, esa batalla infinita de ideas entre el comandante Chávez y el comandante Fidel. Por eso hoy, un 5 de marzo, nosotros no debemos pensar en el comandante Chávez como un tiempo finito. No es un tiempo eterno. Así es. Él se elevó para convertirse en lo que es hoy, referencia, doctrina, digamos, tiempo eterno de la revolución bolivariana. Yo creo que eso después más adelante lo hablaremos, que hay mucha gente de la oposición, yo creo que la totalidad de ellos no lo entiende. No entiende que lo nuestro, lo que nosotros tenemos con el comandante Chávez, desde el momento en que llega al escenario público, político, no lo tiene ninguna oposición. Después te voy a hacer un comentario sobre unas declaraciones de Eduardo Fernández que tienen que ver precisamente con esto que estamos viendo hoy con el comandante Chávez. Ciertamente, diputado, la idea de siempre tener presente al comandante Chávez, de alguna manera, tener claridad hacia dónde nos dirigimos con este proyecto histórico, porque quien lo trae de vuelta es el comandante Chávez. Pero el comandante Chávez también le da su impronta al proyecto histórico, es el proyecto de Bolívar y de Chávez, no solamente el proyecto bolivariano. Aunque sea el padre de la independencia y el padre de la nación, es obvio que el comandante también impregnó de valores, de espiritualidad, de razones, de conceptos, la revolución bolivariana. El comandante Hugo Chávez nace además como figura política, como resultado de una situación, de un estallido social, 28 de febrero del 89 además, y él surge como una respuesta que había que darla, que no había otra alternativa, no como ahora que hay otras alternativas democráticas, hay posibilidad de referendo, hay posibilidad de consulta, pero en ese momento no había otra que la rebelión militar. Háblanos de cómo tú percibes al comandante Chávez que nace y surge con ese estallido. O sea que el 27 y 28 de febrero la gente tiende a hablar de anarquía. No había anarquía. Había una enorme explosión de descontento social por el paquetazo
del Fondo Monetario que se venía aplicando en toda América Latina. Nada más y nada menos en donde más se aplicó y fue terrible porque fue con represión incluida, pero represión genocida, fue el caso de Chile, ¿verdad? Que es donde con Augusto Pinochet se le da más rápido el tema del paquetazo del Fondo Monetario, de lo que era el neoliberalismo. Con el comandante Chávez, a partir de, primero que él recoge toda esa expresión, y no la recoge como un ente de izquierda nada más, sino de todos los factores, digamos, políticos, de derecha, izquierda, centro, todos los factores políticos que estaban en ese momento, de verdad ya indignados por la forma en que se estaba llevando el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El no es el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino el finiquito de 40 años de dictadura democrática impuesta por los Estados Unidos con el Pacto de Punto Fijo. Entonces, hay que darse cuenta qué es lo que el comandante Chávez primero recoge. Había dentro de la Fuerza Armada Nacional una enorme indignación porque se estaba maltratando al pueblo, se había maltratado al pueblo, pero no solamente eso, sino que habían convertido a la Fuerza Armada Nacional no en ese tiempo no bolivariana, sino la Fuerza Armada Nacional la pusieron nada más que como un preservante de la democracia neoliberal y también como órgano represor. Recuerda que en América Latina el ejército que más ascendencia popular tiene es la nuestra, porque la mayoría de nuestros oficiales provienen de clases medias bajas o de clases populares. En ese momento yo creo que emergió también hizo peso. Pero el comandante Chávez luego entra a un proceso, primero, de no aceptar ningún tipo de negociación con nadie. Te recuerda que hubo un tiempo en que él no llamaba sino a constituyentes, no llamaba a elecciones. De hecho, no las quería. No quería participar en elecciones. Pero luego entiende que hay un proceso más largo, de más larga data. O sea, que hay que hacer una revolución desde su inicio hasta su final con otros planes a largo plazo, mediano, corto y largo plazo. Por eso, a veces nosotros vemos que la oposición nos dice que nosotros nos alimentamos de la confrontación. No, Chávez nos enseñó, primero nos trajo voz a todos. Este era un país en donde si tú hablabas ibas preso, si tú hablabas te desaparecían o si te hablabas te reprimían, una de dos. Así. No te dejaban espacio para nada, pero el comandante Chávez le trajo voz a todo el pueblo. Voz y un programa que en apariencia, igual que el 27 y 28 de febrero, parecía anárquico, pero después fue conformando lo que hoy actualmente tenemos como legado, que es la revolución bolivariana. Ciertamente, diputado, el comandante Chávez, a lo largo de su ejercicio político público, no hablemos del tiempo en el cuartel, sino del tiempo ya después que que ocurre el 4 de febrero, la rebelión militar, la insurrección, y luego cuando vuelve, después el indulto que vuelve digamos, a la vida civil. ¿Okay? Ya con como bien dice, con un programa, que más que con un proyecto, y él le da el nombre de proyecto, es decir, era rescatar a la nación bolivariana. Pero yo quisiera, y perdóneme que lo interrumpa, con un video del comandante Chávez en La Habana en el 94, cuando él empieza, bueno, ya tenía un rato con su periplo, discutiendo, debatiendo y sumando voluntades al proyecto bolivariano. Yo le voy a pedir al director un pedacito del video del comandante Hugo Chávez en el 94, invitado por el presidente Fidel Castro. En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y es la bandera bolivariana. Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó Colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia, el sueño bolivariano.
En ese sumergirnos en la historia, buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea, aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de incorporar, además de los 3 poderes clásicos de Montesquieu, un cuarto poder, el poder moral. Aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la Constitución de Bolivia la necesidad de un 5.º poder, el poder electoral, y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Zamora, líder de la Revolución Federal en Venezuela. Zamora, el general que usaba doble cubrecabeza, un sombrero de cogollo y un kepi militar sobre el sombrero de cogollo. Y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera, en otro tiempo y en otro lugar. Mao señalaba que, ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. El comandante Chávez, desde su inicio, propone 3 grandes líneas que luego va desarrollando, perfeccionando, debatiendo, alimentando. Uno, por supuesto, que es la base fundamental, que es la doctrina bolivariana, principalmente la doctrina bolivariana como sostén y justificación al proyecto histórico, y luego como segunda línea el proyecto latinoamericanista, es decir, la unidad de los pueblos en una sola nación, rescatando también el sueño de Bolívar de una patria grande, no solo por sus riquezas, sino por su dignidad, que era, digamos, una clave en el pensamiento bolivariano. Y la tercera gran línea era la unión cívico-militar, la posibilidad de un ejército-pueblo y un pueblo-ejército que defienda la soberanía, que defienda la unidad de la nación, la unidad de esta gran nación que se quería construir con Latinoamérica y el Caribe, y por supuesto, vinculado a estos 3 grandes, digamos, elementos, estaba por supuesto el elemento internacional que siempre lo manejó, y ahí en la visita a Cuba también lo dice, buscaba el apoyo de la gran revolución cubana, liderada por el comandante Fidel Castro, para transformar la realidad del mundo, porque el mundo en este espacio desigual que creó el hegemón había que transformarlo para que no hubiese más opresión. Nos vamos a ir a un corte porque realmente este video merece un comentario importante del diputado Mario Silva, y volvemos en La Balanza con el diputado Mario Silva. Queriendo saber más de ella. Volvemos en La Balanza con el diputado Mario Silva. Comentábamos que el liderazgo del comandante Chávez, antes de decidir asumir digamos, la vía electoral y la vía del ejercicio del poder desde el gobierno, había visitado La Habana y había pues presentado lo que era su proyecto, más que programa, su proyecto, consiguiendo de alguna manera, digamos, la simpatía de otras revoluciones y de líderes mundiales del nivel de Fidel Castro. Fíjate, ahí hay que tomar en cuenta 2 cosas. Primero, lo visionario de Fidel. Fidel contra todo pronóstico y corriendo el riesgo de que se rompieran las relaciones con Venezuela, invita al comandante Chávez a La Habana. El comandante Chávez, por supuesto, recibe una sorpresa. Hay mucha gente, incluso los opositores, que ellos, entre las cosas que ellos planifican de lo que sucedió, es que el comandante Chávez ya estaba tocado por Fidel desde hace tiempo, cuando estaba en la Fuerza Armada, y eso es totalmente falso. El hecho claro es que el comandante se sorprende cuando ve en la escalerilla, esperando nada más y nada menos que el comandante Fidel. Esa era historia que te estaba esperando, y se sorprende. Se sorprende muy gratamente. Y, entre otras cosas, pues le habían hecho una agenda, y vean que yo conozco esas agendas en Cuba, que son muy apretadas, estaba la agenda de ese discurso. En ese discurso, fíjate,
Nosotros teníamos una deuda con nuestros próceres, con Simón Bolívar sobre todo, con Zamora, con Robinson. Teníamos una deuda, que luego en el transcurso de la revolución nos damos cuenta de que a Bolívar siempre le sirvió al pacto de Punto Fijo, le sirvió única y exclusivamente para llevarle flores los 17 de diciembre y 24 de junio, eso es todo. Pero nunca hablar sobre su espíritu libertario y sobre lo que estaba haciendo. Chávez rescata eso, pero no solamente lo rescata, él sabe que el nodo central de los cambios, y de los cambios en revolución y en paz, sobre todo en paz, pacíficamente, estaban primero que nada en lo que se tenía que hacer con la constituyente. Eso es indudable, no había otra. ¿Por qué? Porque la Constitución del 61 tenía sus amarres, tú sabes como abogada constitucionalista que tenía lo que llamaba su cláusulas Petro. Chávez, sí, esas que donde te dominaban cualquier tipo de intento revolucionario. Entonces, con la Constitución, que siendo todo, con todo y sus gazapos que le metieron, recuerda algunos abogados que estuvieron boicoteando la Constitución, él sabía que esa herramienta tenía que ser casi que una plataforma de inicio a lo que fue la Revolución Bolivariana después. La gente tiende, aquí quiero recordar algo, ¿no? Los factores opositores, tanto golpistas como los normales, los que están haciendo vida ahora, que dicen que son democráticos, yo lo entiendo perfectamente, pero muchos de ellos, toditos ellos pasaron por el sedazo del 11 de abril, todos, ahí no quedó ni uno. Pero muchos de ellos pretenden traerse un discurso que supuestamente es innovador. Por ejemplo, el otro día hubo una entrevista que le hicieron a Eduardo Fernández. Y Eduardo Fernández hablaba, pero bueno, ellos deberían de dejarnos gobernar un ratito. Y la periodista, que no es ninguna señora, una muchacha joven, le dice, sí, la alternabilidad del poder, ¿verdad? Y me dio risa porque ese es el mismo discurso de 40 años de democracia. Un ratico tú, un ratico yo. Era la turnabilidad. La turnabilidad de ver cuánto robaban. ¿Qué es lo que plantea Chávez con esa constitución? Y aquí voy al nodo central. Una revolución que, si bien es cierto, se va consolidando con las elecciones, ¿verdad? Esa revolución es un ciclo continuo de revolución permanente. ¿Cómo te digo? Defendiéndonos de los ataques en circunstancias desfavorables y ganándoles en batalla, a pulso, lo que es los cambios necesarios que hay que dar para consolidar la revolución. Que es una consolidación que, si bien es cierto, la podemos encontrar, como te digo yo, consolidando todos los programas sociales y todo, nunca debemos dejar pasar que esa revolución también se convierte en una revolución permanente, que siempre viéndonos el ombligo. Eso nos enseñó Chávez. Chávez nos enseñó a autocriticarnos. Chávez nos enseñó a hacer enmienda de los errores que cometiéramos. Los errores son necesarios, pues los errores... Y ocurren. Y ocurren. O sea, ¿qué pasa con los errores? Que los errores te obligan. Chávez te decía, nosotros tenemos que estar obligados siempre permanentemente por la historia a hacer los cambios en revolución. Ese video del comandante Chávez en La Habana, el primero que lo trae a Venezuela soy yo. Que recuerdo, nadie lo tenía, me lo entregaron en Cuba, me lo hicieron un regalo sobre todo el discurso completo de ambos líderes. Primero del comandante Chávez y por último el video, ahí incluía el discurso del comandante Fidel. Pero es quizás eso que trataron de frenar en todos los medios de comunicación, porque eso fue grabado y transmitido en vivo en Cuba en el año 94. Eso fue transmitido en vivo a toda Cuba. Y sin embargo, lo que hicieron referencia a los medios de comunicación en ese momento era que él se había ido a ver a ese país comunista con el comandante Fidel, que ahora sí se sabía por qué habían insurgido el 4 de febrero. Pero ese video es importantísimo porque es la génesis. La génesis doctrinaria.
Así es. Es lo que él plantea allí, es la doctrina, y lo tenemos que decir sin complejo. Cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de una forma de vida. Y Chávez nos trajo una forma de vida nueva. Además que diputado, ciertamente, aunque digamos que el pensamiento del comandante Chávez estaba alimentado y soportado en el pensamiento de Bolívar, en el pensamiento de Rodríguez, digamos, en otros líderes también de la gesta independentista, él construyó también su propia épica y construyó también su propio análisis, sobre todo porque los tiempos fueron alimentándose de nuevos sucesos que permitieron un análisis diferente. Por ejemplo, yo recomiendo mucho, porque me pareció extraordinario, el discurso del comandante Chávez cuando presenta el libro de ideas fundamentales, que fue el proyecto de constitución que le presentó en ese momento a la Asamblea Constituyente. Y digo que es interesante porque además él ahí reconceptualiza cosas. Por ejemplo, hay dos elementos que a mí me llamaban mucho la atención, ya estando yo pues, estudiando el tema del constitucionalismo de Chávez, que era el concepto del pueblo y el concepto de nación. Él decía que pueblo es un grupo humano con conciencia histórica. Eso para entender que no todo el mundo es pueblo. Solo aquel que tiene conciencia histórica puede decirse yo soy pueblo. Y nación es aquel pueblo que no solamente tiene conciencia histórica, sino que tiene un objetivo común. O sea, como para diferenciar algunos conceptos que aquí, bueno, es que yo soy pueblo, sí, pero eres un pueblo que estás apostando por lo que dice Estados Unidos o estás apostando por atacar tu propio proyecto histórico. Entonces no te catalogues como pueblo. Tú no eres parte del pueblo venezolano. Entonces, digamos que esas conceptualizaciones ya empezaron a nacer en ese momento, es decir, entender lo importante del proyecto histórico, de entender lo que es el estado de conciencia, que Chávez siempre lo planteaba, el poder llegar a un nivel superior dentro del proceso revolucionario de conciencia, no solo de las transformaciones internas, sino las transformaciones que tenían que ocurrir en la humanidad, porque hacia allá siempre se dirigió también el comandante Chávez. Fíjate, hay que, partiendo de la base de este video que acabamos de ver, hay que ver los cambios que se dieron en revolución, cambios ideológicos. Asumimos marxismo, asumimos cristianismo, asumimos a Gramsci, asumimos a Mariátegui. Es decir, en Venezuela se empezó a dar un milagro, que era la confluencia de todas las ideologías progresistas, las que le llaman progresismo. A mí no me gusta decirle progresista, son las ideas humanistas. Y hay una cosa bien importante que nos trajo también el comandante Chávez, que es no encerrarnos, no ser dogmático con el tema de las ideologías. Y eso se ha demostrado ahora ampliamente. Una de las cosas que el comandante Chávez empezó a impulsar ya al final de sus días fue la multipolaridad. Y la multipolaridad se está dando ahorita en el mundo, ya como, digamos, como mundo emergente que está ya dispuesto a sustituir a ese viejo mundo depredador que es el mundo capitalista. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un mundo comunista? No. No es verdad. Yo le he dicho varias veces, y eso el comandante Chávez lo decía, que se están dando dos confrontaciones, económica e ideológica. La económica es porque todos los pueblos tienen alguna vez que respetar su soberanía y hacer un libre intercambio de comercio que sea ganar-ganar, que ayude a ambos pueblos, empezando por allí. O sea, no es un tema nada más como dicen los privados. No, es que los privados y las transnacionales son las únicas que no. Los pueblos también tienen derecho a hacer eso que llamaba el comandante Chávez, su trueque, pues. Vamos a ver de qué manera nosotros, preservando nuestra soberanía, podemos llegar a negociaciones con otro país que, independientemente de su política e ideológica en su estado, nosotros tengamos la oportunidad de crecer económicamente y de favorecer a los pueblos. Eso en primer término. Segundo, el tema ideológico. El tema ideológico en cada país. ¿Cuántas veces nos han acusado de comunistas, de socialistas? Esto es como que si fuera una peste. No, no es una peste.
No, Es que disculpa, y nace de cristianos que además los cristianos deberían entender que Claro. cuando se habla del paraíso, Tú sabes- se está hablando del nivel más alto Olga. de vida común. Olga, tú sabes las veces que yo he visto cristianos deseándole la muerte a chavistas en el Twitter, Sí. o deseándole la muerte en redes sociales. Nosotros digamos, como grupo humano que estamos siguiendo la doctrina, el legado del comandante Hugo Chávez y tratamos de protegerlo, en alguna ocasión nosotros hemos tratado de desearle la muerte a alguien, nunca. No. Y el comandante Chávez era uno, nunca, jamás. Se fue lo primero que nos enseñaron. Entonces, quien te habla de cristianismo, tiene que ir a la base del cristianismo. La base del cristianismo es la vida. Así es. Es la vida, no es la muerte. Entonces, esa es otra cosa que nosotros hemos ido tratando de vencer y afortunadamente hay grupos muy pequeños. Porque, ¿qué te digo? Desde el 2002 para acá, esos grupos, sobre todo los golpistas, los racistas, yo explicaba en estos días que las clases medias, así como hacen revoluciones, las tumban, ¿eh? Cuando le tocan sus intereses. Y estas clases medias que todavía siguen viendo al presidente Nicolás Maduro o ven al comandante Chávez como el negro, el bembón, el étnicamente inferior, y siguen creyendo que con ese tipo de doctrina ellos nos van a tumbar a nosotros. Lejos de eso, lo que están haciendo es unificar más a la revolución bolivariana. Así es. Ahí, digamos que ciertamente el comandante Chávez fue elaborando en la propuesta doctrinaria elementos que ayudan a comprender la necesidad de la multipolaridad y del mundo multicéntrico, pero él desde un inicio plantea las alternativas. Claro. En nuestra América, lo inmediato que planteó, primero, el fortalecimiento de espacios regionales, como el ALBA. La unidad latinoamericana como bloque. Exactamente. ¿Para enfrentar a quién? A enfrentar al bloque capitalista, enfrentar al bloque europeo, enfrentar a los bloques que... Habló del ALBA, habló del Mercosur, habló de la CELAC, Pero, habló del Sur-Sur. Y hay algo que no se nos puede pasar aquí, Olga. ¿Quién está cumpliendo con eso? Viste, la última reunión fue el presidente Nicolás Maduro al CELAC y pidió de nuevo a la unidad latinoamericana que Chávez tanto nos pidió, a la unidad latinoamericana para poder enfrentar al bloque capitalista. Así es. Ciertamente nosotros estamos viviendo un momento histórico con una situación distinta a la que vivió el comandante Chávez, pero con la misma dignidad y defensa del proyecto bolivariano como si él estuviera perfectamente presente. Nos vamos a un corte y seguimos con el diputado Mario Silva. Y con buenos alumnos, ¿verdad? Sí, claro. Continuamos en la balanza, hoy 5 de marzo, conmemorando al presente, siempre presente, comandante Hugo Chávez. Conversábamos entre otras cosas, con el diputado Mario Silva, conductor además de Lojilla, que hoy nos permitió los videos que tuvimos. Y hoy tenemos también programa Lojilla, Mosca. Así es, hay que verlo, además que estamos en el marco de los 20 años de Lojilla, hay que estar pendiente. Nosotros hablamos de lo importante que fue el pensamiento y el liderazgo mundial del comandante Chávez. Era su pasión por el pueblo venezolano, su pasión por los pueblos oprimidos del mundo, además su compromiso incuestionable con los que más sufren y además que se convirtió en voz de los que no tienen voz. O sea, no habíamos tenido nunca en la historia de Venezuela hasta ese momento un presidente que representara los intereses nacionales, realmente los intereses del proyecto bolivariano, pero que además representara los intereses del mundo. Era un líder que unificaba en otras partes del mundo, inclusive, por ejemplo, en el caso de Palestina, a todos los palestinos en torno del pensamiento del comandante Hugo Chávez. Él dedicó mucho tiempo valioso a lo que fue la lucha del pueblo palestino, a lo que fue la lucha del pueblo árabe en general. O sea, no es uno de los primeros, digamos, de los primeros pasos que él da fue aquella cumbre de la OPEP, ¿te acuerdas? Así. Y de allí él va a hacer una gira y comienza a establecer esos mecanismos sobre todo para
para subirle otra vez a lo que llaman el precio escudo de del la OPEP como lo que era una institución que tiene que luchar por los intereses de los países petroleros. Pues no solamente eso, ahí es donde él empieza a tomar contacto con todos los pueblos árabes. Yo tengo un video, lo tengo guardado por ahí, tendré que buscarlo hoy, que es de un recibimiento que él tiene en Turquía. Y el pueblo turco enamorado del comandante Hugo Chávez, enamorado del pueblo palestino, enamorado del comandante Chávez. Recuerdas que él cruzó el desierto incluso para montarse en un carro con Saddam Hussein. Ajá. Mucha gente dijo, no, que estaban con ese dictador. Ven lo que culminó Irak, en lo que culminó. Yo recuerdo, y otra cosa que hay que reconocerle al comandante Chávez, que fue el primero que detuvo ¿cómo se llama? El ALCA. Así es. Él solito, allá en una cumbre en Quebec, Canadá, el primero en América Latina que dice, no, nosotros no, firmamos con reserva. Y su voz emergió de allá. Fidel ya lo venía diciendo, la deuda es impagable. Y sin embargo, el que primero habla por los pueblos latinoamericanos Es Hugo y Chávez. por sus intereses es el comandante Hugo Chávez. Y se inicia ese ciclo, ¿sabes? Digamos, ese decenio de oro en donde el comandante Hugo Chávez estuvo siempre pendiente de los pueblos latinoamericanos. Mucha gente decía, no, que está regalando dinero a Cuba, que le está regalando dinero a Bolivia, que le está regalando dinero. No. Ve lo fuerte que es ahora mismo la CELAC, que está por encima de un organismo depravado y ya en desuso que es la OEA, y ve la fortaleza que tiene la CELAC. Y fíjate que en la misma CELAC, el presidente Nicolás Maduro demuestra, igual como lo ha demostrado Chávez, con el caso de Colombia, cuando estaba Uribe de presidente, que por encima estaban los pueblos que sus gobernantes. Así es. Y es así como él siempre trabajó la lucha de los pueblos, sin meterse en los asuntos de otros gobiernos o de otros estados, siempre estaba en la defensa de los pueblos oprimidos. Y el pueblo palestino fue para él muy especial. Y diputado, hay que recordar que además digamos que la presencia del comandante Chávez en espacios multilaterales tan importantes como la ONU siempre dejaba un mensaje contundente. Uno de los elementos que siempre denunció fue, primero, el agravio permanente, sistemático de Estados Unidos contra los pueblos árabes. No solamente estamos hablando de Palestina, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de Irak, estamos hablando también de países de Asia como Afganistán, que fueron, digamos, destruidos por los marines norteamericanos y por los planes norteamericanos. O sea, siempre se convirtió en voz para denunciar, digamos, los atropellos que se estaban cometiendo y haciendo permanentemente de forma profética un llamado a renovar la Organización de Naciones Unidas porque no respondía a los intereses de la paz y la seguridad internacional. Y lo vemos ahorita con el caso de este genocidio brutal de Israel contra Palestina. Sí. La ONU no tiene capacidad para responder. Y las enormes contradicciones que se están dando ahora, que ya el comandante Chávez las había denunciado en su momento, que es la de una ONU que le sirve nada más que a los intereses norteamericanos, a los intereses del hegemón, pues el imperio gringo, o digamos el poder que está detrás de la Casa Blanca en Estados Unidos. Pero hay algo bien importante. El comandante Chávez no solamente nos alertaba de eso, nos alertaba de lo que venía, de esto que viene ahora. Hay unas tremendas contradicciones. Por ejemplo, el caso reciente, digo yo que el comandante Chávez estuviera vivo con nosotros, estaría disfrutando enormemente cómo está el mundo ahora, pues tiene unas situaciones bien interesantes. Pero esta contradicción, viene el señor Karim Khan de la Corte Penal Internacional, introduce una demanda y la Corte Penal Internacional falla en contra nuestra. Dice que sí, que nosotros hicimos una apelación y esa apelación fue rechazada. Pero qué cosa pues extraña, van 30.000 muertos en Palestina, 30.000 muertos, la mitad son niños. Así. Niños, ha sido sistemático. El otro, no mucho antes del pronunciamiento de la Corte Penal, creo que 2 o 3 días antes, habían asesinado a 100 personas que estaban buscando alimentos en un camión de ayuda humanitaria en Gaza. Y sin embargo no hay ninguna investigación,
que vaya en contra de ese ejército invasor, contra el ejército sionista. No hay nada. Es como que si Israel y Estados Unidos hayan llegado a un punto de cinismo tal que les importa muy poco lo que digan en el mundo. No les importa, sino simplemente, yo recuerdo en medio de estas varias sesiones que se hicieron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se pidió el cese al fuego. Hay una especialmente en donde tú ves al tipo, ¿cómo se llama? Al de los Estados Unidos, en el momento en que están rechazando. La resolución. Ajá, viendo el celular y riéndose. O sea, el cinismo es tal que obviamente el rechazo sigue creciendo, yo digo el rechazo mundial hacia el hegemón. Eso el comandante Chávez nos lo advirtió. Yo quisiera decirte algo que es bien importante. El comandante Chávez nos dio las herramientas, nos las dio. Hablar del 5 de marzo es doloroso, pero al mismo tiempo es como una especie de campanado recordatorio de cómo nosotros tenemos que seguir en la senda, en ese legado permanente de lucha, de revolución que está obligándonos a hacer los cambios necesarios, a participar incluso en el mundo. Venezuela ahora mismo y por comandante Chávez y en este momento son una ventana, una luz en el mundo para todos los países. Es así. Me hiciste recordar, digamos que la capacidad, la valentía y digamos esa visión estratégica permanente del comandante Chávez, que incluso en un momento como este, como tú bien dices, que es un momento de mucha tristeza porque pues, fue el momento de la despedida física del comandante, también es un momento de máximo compromiso. Y que, entre otras cosas, quien nos habló del compromiso fue él mismo, que viene a Venezuela el 8 de diciembre a hablar con su pueblo directamente y a decirle cuál era el sendero. Había elementos que no podíamos descartar. Uno, mantener la unidad como un elemento fundamental para las batallas que venían. Fue uno de los, digamos, de las indicaciones que el comandante nos dejó valientemente, porque él se tenía que haber operado incluso el día anterior y sin embargo vino acá. Y por supuesto guiarnos, dejarnos una guía de cuál era el destino que teníamos que seguir, entre otras cosas apoyar a la persona que él consideraba que podía llevar adelante, y no se equivoco, que es el presidente Nicolás Maduro. Y así estamos haciéndolo, manteniendo el legado vivo del comandante Chávez y por supuesto asumiendo los derroteros que vengan. Tú sabes que el comandante Chávez se tiró esa última batalla épica que fue la de las elecciones 2013, 2012, cuando se tiró esa campaña épica. Fue una campaña cuesta arriba de su salud, no por nosotros. Nosotros estábamos claros que íbamos a derrotar a la oposición, pero fue una batalla épica. Así. Épica, o sea, él vislumbró que era una última oportunidad para que nosotros tomáramos el testigo. Y fíjate que luego ve las condiciones en que llega el presidente Nicolás Maduro a la primera batalla épica que se tiró, pues también fue épica. Sí, en medio del dolor. En medio del dolor, y en medio de una oposición envalentonada pensando que al irse el líder se acababa la revolución bolivariana. Imagínate el peso histórico, ese morral lleno de tareas que tuvo y ha tenido siempre el comandante presidente Nicolás Maduro en la espalda. Así es. Herencia justa de lo que ha sido ese trabajo continuo, emotivo, muchas veces emotivo, porque uno recuerda a Chávez y siempre se emociona, pero ese trabajo emotivo es muy, como te digo, es una especie de motivación permanente que nosotros tenemos cada vez que nos paramos en la mañana. Así es. Nosotros, diputados, hay un elemento que es importante, que es que no solamente el comandante Chávez fue doctrinario en cuanto a las ideas para el debate, sino que también nos alimentó espiritualmente. Eso es un elemento que nadie termina de comprender. Es que la carga espiritual del comandante Chávez es tal que va a ser imborrable en la historia
por lo menos en la historia de la humanidad, porque es el amor a los pueblos que sufren, el amor auténtico, no el amor demagógico, no era una postura, no, era un compromiso desde el alma con el que más sufría, con la mujer, con el niño, con el desvalido, con los pueblos oprimidos. Háblanos de ese comandante Chávez que tú conociste, que conoces también esa parte espiritual, afectiva, amorosa del comandante. Habría que, agregándole un poquito a lo que tú dices, habría que hacer una pregunta a mucha gente. ¿Qué era la Venezuela antes de que Chávez llegara al poder? ¿O qué era la Venezuela antes del 4 de febrero? ¿Qué era la Venezuela antes del 27 y 28 de febrero? ¿Cuál es la Venezuela que tenemos ahora gracias a Chávez? Más nacionalista, más amorosa con su patria. Esa Venezuela es la que nos trajo Chávez. Chávez era muy estricto en materia de trabajo. Él era dicharachero, amoroso. Cuando estaba muriendo mi madre, yo tengo una anécdota. Cuando mi madre entra en gravedad en la UCI en el Salvador Allende, Chávez me llamó, eso yo poco lo he contado, pero me llamó 4 veces ese día. Me llamó antes de la medianoche para preguntarme cómo estaba mamá. Yo le dije, no, que estaba malita. Me llamó luego, después de las 12 de la noche, me llamó luego a las 3 de la mañana y me llamó justo en el momento en que a él le estaban informando, en el momento en que murió mi madre. Ese era Chávez, el que se preocupaba por ti, parecía que se preocupaba por muchas cosas a la vez, pero en lo pequeño, pues nosotros somos simples mortales, en lo pequeño él estaba fijándose en ti, estaba pendiente de ti, estaba pendiente de la persona que tenía al lado, un hombre de más, o sea, primero lo familiar nunca lo perdió. Así es. Tú sabes que la soledad te da ese poder, perdón, el poder te da esa soledad terrible, ¿verdad? De no saber cómo estamos, pero él siempre estuvo acompañado de sus hijos, de su familia, y nos consideró a nosotros, más allá de la sangre, nos consideró a todos nosotros sus hijos. Y de verdad nosotros asumimos eso como cierto. Nosotros, la pérdida de él fue como perder una mamá, papá. Yo lo digo así sin ningún tipo yo lo digo hasta orgullosamente. Yo cuando perdí a Chávez, lo perdí yo personalmente primero, y después lo perdió todo un pueblo. Claro. Aquí hasta el enemigo más acérrimo en ese momento tembló. Sí. Tembló. O sea, la tierra venezolana y el mundo tembló cuando él murió. Y eso hay que entenderlo perfectamente. Aquí no da tiempo, pero también lo he contado, que la experiencia, por lo menos en la ciudad, cuando anuncian la muerte del comandante, que fue sumamente dolorosa, también... Hubo un rugir, ¿sabe? Como fue un ruido murmullo, sordo. un murmullo en toda la ciudad, y de repente la ciudad quedó vacía. Sí. Los que nos fuimos a llorar al comandante y los que se asustaron. Sí. O sea, la gente que pensaron que se acababa... Sí, ellos creían que se acababa la revolución. Se acababa el mundo, todo lo ¿no? contrario. Fue un terror impresionante. Tú sabes que al principio, cuando tú recibes la noticia, a ti te timbra el hecho, el hombre, pues el amigo. Lo humano, claro. El jefe, pues el que estuvo ahí al lado de nosotros, el guía espiritual y político. Eso obviamente te timbra, te revienta. Pero a pasar los días, cuando nosotros vimos millones y millones de personas pasando para ir a ver su cuerpo allí en la Academia Militar, y luego esa muy emotiva caravana llevándolo al cuartel de la montaña, empezó a surgir otra rebeldía. Hay que continuar con el legado del comandante Chávez. Hubo, como dice Diosdado, dijo en el podcast con Nicolás Maduro, hubo, por supuesto, el traidor, pues, que se asustó. Sí. Pero fuimos muchísimos más los que dijimos, no se ha muerto Chávez. No se ha muerto Chávez y nosotros vamos a la lucha, vamos a la batalla. Fue duro, porque nos vinieron con todo, decreto Obama, sanciones, medidas coercitivas unilaterales, criminales, nos vinieron con todo, y así todos estamos aquí, victoriosos. Yo, antes de, ya nos estamos despidiendo, diputado, yo quiero decir que ciertamente para nosotros, los revolucionarios, es un honor haber tenido el liderazgo del comandante Hugo Chávez. ¿Puedo agregar algo rapidito? Mira, fíjate, ve.
Yo le digo a las nuevas generaciones, este es mi mensaje a las nuevas generaciones, los que no estuvieron, realmente no estuvieron con Chávez, que los hay, sobre todo los que nacieron en la década de 2005 para acá, que no vieron el trabajo, pues, o sea, los vienen sintiendo ahora porque se los estamos transmitiendo. Mire, camarada, se los voy diciendo de antemano. Estúdienlo, no desaparezcan su discurso. La base primordial de un revolucionario ahora mismo, en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, la base ideológica principal es el comandante Hugo Chávez. Así es. Y yo quiero decir en este último minutico una sola cosa. Realmente nos acusan porque nos ha intentado demonizar porque somos chavistas, porque somos fidelistas, porque somos humanistas. Pero no, el honor que tenemos por haber seguido al comandante Hugo Chávez, al comandante Fidel Castro, a otros líderes latinoamericanos, eso compensa cualquier crítica que pueda haber, porque sabemos que estamos en el camino correcto de la historia, porque estamos en el camino de la defensa de los pueblos. Y lo que nos va a permitir, porque nos critica, es que ustedes no son objetivos porque son chavistas. No, somos muy objetivos porque somos chavistas. Y porque somos chavistas nos hemos dedicado a estudiar y comprender al mundo para poder transformarlo. Así que honor a quien honor merece, el comandante Chávez. Gracias, gracias, gracias. Al presidente Nicolás Maduro, gracias, gracias por seguir el legado del comandante Chávez y permitirnos estos espacios. Bueno, muchas gracias, Olga. De Gracias, verdad, diputado. un abrazo a todo el pueblo venezolano. Chávez vive. Así es, Chávez La patria vive. y la lucha sigue. Así Así como es. debe ser. Gracias, diputado. Aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo que nos devoriza, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer en la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha triste.